porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 6 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a el último programa de la semana de Matices. Hoy el programa especial sobre pensiones. Pero no hablaremos sobre pensiones, hablaremos sobre envejecimiento y sobre cómo Costa Rica está listo o no para tener una mayoría de población adulta mayor. No sé, hagamos un recorrido. Yo estaba haciendo el recorrido antes del programa. ¿Qué me cuesta a mí que no me costaba chiquitillo o joven? Por ejemplo, cuando me voy a dormir y quiero ver tele, tengo que dormirme con los anteojos porque no logro ver los subtítulos de la pantalla, ¿verdad? En algunos casos las aceras son tremendamente con superficies muy desniveladas. A veces los edificios públicos y privados son absolutamente inaccesibles. Pero además que eso, también, que es mera infraestructura, también tiene que ver con la cultura que generamos, con los comerciales, con los programas de televisión, con los programas de radio, con las actividades que generamos en general como sociedad, con la manera de ver la vida, donde creemos a veces que seremos eternamente jóvenes. Y entonces, como ustedes saben, siempre la población, o en Costa Rica durante los últimos 50 años, ha sido un triángulo. Bueno, nos vamos pareciendo más bien a un rectángulo cada vez más, y eso está generando retos a futuro. José, muchas gracias. Así es que hoy dedicaremos con dos muy buenos invitados, amigos de la casa, quienes conozco desde hace muchos años, a tres invitados que van a hablarnos de esto. Les recuerdo las plataformas. Estamos en radio en vivo 93.5 FM, estamos en internetmonumental.co.cr, estamos en CR Móvil, que es nuestra aplicación celular, estamos en el Facebook Live de Noticia Monumental, estamos en Twitter en @monumentalcr. Este programa lo pueden observar esta noche a las 7:30 en Canal 2, pueden volverlo a escuchar a las 9:30 Monumental, y una hora después de que se acabe el programa está disponible en los servicios de podcast, que es Spotify, que es Google Podcast y que es iTunes. Así es que les voy a presentar a nuestros invitados. A mi derecha está don José Ángel Díaz, que es el jefe comercial de Benevital. José, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Randall, con muchísima expectativa, y bueno, creo que soy el primer... en esta mesa soy el primer invitado, pero como oyente. La verdad que les agradezco mucho. Vengo aquí con la libreta abierta para aprender de las personas que están acompañándonos hoy, y particularmente en nombre de Benevital, la operadora de pensiones del Banco Nacional, les doy las gracias por aceptar la invitación hoy. Sabemos que estamos en una semana con una coyuntura complicada, y pues para nosotros es muy importante contar en este espacio, Randall, con personas que tengan criterio y que nos ayuden a seguir formando el plan de jubilación, que no solo se compone de un plan voluntario, sino que se debe componer de muchas más cosas. Y como lo estabas diciendo ahorita en la introducción, hay que reflexionar, hay que revisar todo lo que está en nuestro entorno y cómo podernos ir adaptándonos para llegar en la mejor versión al momento de jubilación, realmente a llegar a ese momento a celebrar. Entonces, pues invitar a la gente que nos escuche, que nos siga en las diferentes plataformas, para que nos acompañe este rato. Estoy seguro que las personas que invitamos nos van a brindar información muy importante. Yo estoy seguro que sí. Yo les puse algunos ejemplos de cómo Costa Rica no está adaptada a tener una población mayor, pero ustedes pueden contarnos también a través del Facebook Live, donde ya hay mucha gente participando, si les parece que Costa Rica está lista o no, o por qué no está lista. Pero bueno, yo estoy muy honrado de presentarles a don Fernando Morales, el exdirector del Hospital Geriátrico, que además es decano de la Facultad de Medicina, experto en temas de envejecimiento, autor de un montón de libros, pero también amigo de la casa. Doctor Morales, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Un gran gusto, Randall, de estar aquí esta tarde, especialmente en el marco del mes del adulto mayor, ¿verdad? Sí. Que es lo que estamos celebrando, y el tema que vamos a analizar, Dios mediante, ojalá que podamos sacar buenas conclusiones para beneficiar a
a la sociedad en general, ¿verdad? Y particularmente a las personas adultas mayores, pero también a las personas jóvenes que van para mayores, ¿verdad? Porque esa es un poco la idea de hacer cultura, Claro. ¿verdad? De llevar esa información tan urgida y necesaria y que a veces postergada, ¿verdad? Sí, doctor, muchas gracias por venir. También un amigo de la casa, analista de Noticia Monumental desde hace más de 15 años, don José Carlos Chinchilla, que es presidente del Consejo Universitario de la Universidad Nacional, es sociólogo, investigador de IDESPO. Don José Carlos, bienvenido, ¿cómo le va? Un gusto Don José, con ustedes. perdón. Adelante. Un gusto estar Gracias. compartiendo con ustedes. En realidad sí, somos de la Universidad Nacional. Tenemos un gran vínculo con IDESPO, pero no soy propiamente investigador de IDESPO. Pero es que el tema que vamos a tratar hoy, Randall, José Ángel y doctor Fernando, así como las personas que nos escuchan, es un tema del futuro, pero sobre todo el presente. Porque el hecho de que estemos cambiando la condición etaria de sectores muy amplios de la población nos lleva a la necesidad de tener un proceso de ajuste no solo en el plano institucional, sino también en el plano de las relaciones familiares y de los vínculos sociales en general. Es efectivamente una deuda que tenemos con nosotras y nosotros mismos, el hecho de enfrentar esta temática de una manera rigurosa, seria y de alguna manera que sirva este programa para señalar algunos puntos sobre los cuales tenemos que trabajar con mayor esfuerzo y con mejores logros. Sí, no, José, muchas gracias por venir. Yo voy a recargar un poco el inicio del programa, don José Carlos, porque como les dije, es presidente del Consejo Universitario de la Universidad Nacional. Tiene que retirarse a las 2:30, la Universidad Nacional está realmente que arde, y como don José es sociólogo va a ir a atender los problemas de socialización que están teniendo en los últimos 2 días los estudiantes de la UNA. Así es que lo voy a recargar un poco en el inicio del programa. No, ¿cómo no? Pero don José Carlos, realmente cultural y sociológicamente, en la familia, en el trabajo, hemos ido dando ese paso para entender que seremos estamos empezando a hacerlo ya, una sociedad de personas grandes. Pues yo pienso que no, eso no se está dando. Y lo que es más complicado es que estamos aplicando las recetas del pasado al presente, cuando el presente es significativamente diferente a lo que fuimos en el pasado. Antes, esta sociedad, las familias eran muy numerosas, teníamos también una sociedad mucho más patriarcal y machista, donde habían roles de cuidado, por ejemplo, muy marcados, donde las mujeres quedaban en las casas, las hijas quedaban en las casas, y eso ha ido cambiando en las últimas décadas. Y en el presente, digamos, evidentemente la mujer se integra a los procesos de trabajo, las familias son menos numerosas y la cantidad de adultos mayores es más significativa. Y esto genera una serie de tensiones internas al interior de la familia y también traslada responsabilidades perfectamente válidas a la institucionalidad del Estado. Es decir, la posibilidad de crear instituciones que realmente atiendan la problemática de la persona adulta mayor es algo que está balbuceando. Yo no digo que no exista. Y de hecho, pues los esfuerzos que están planteándose, y supongo que don Fernando pues hablará mucho más de esto en términos de la salud, son importantes. Pero el cambio es muchísimo más demandante de lo que estamos en este momento haciendo. Y la inversión que tenemos que hacer como sociedad, en términos institucionales, pero en términos culturales, de reconocer esos cambios y el valor de la persona adulta mayor, es muy importante. Hay sociedades como la norteamericana, sin hablar mal de ella, en que la gente ya está preprogramada a crear condiciones para su retiro, y eso lo entienden como tener recursos económicos para poderse incorporar en un lugar especializado para eso. Pero en nuestro país esa cultura no existe. Y aún existiendo esa cultura, digamos, hay una serie de valores afectivos que nosotros no nos podemos desprender. Eso es un tipo de cultura diferente a la nuestra. Los grupos asiáticos son muy responsables del adulto mayor. Claro. Y los núcleos familiares los protegen. Nosotros todavía tenemos esa conciencia limitada por la realidad y una imposibilidad, de hecho, de poderlo asumir plenamente esto. Sí, pero es muy interesante porque
incluso desde la institucionalidad, ¿verdad? Usted ve cómo existe un montón de fuerza institucional respecto a la protección de los niños, por ejemplo. Yo tengo una queja, que es que los adolescentes quedan guindando en algún lado porque no existe, digamos, una institución, pero bueno, existe mucho para los niños. Para el adulto mayor no existe tanto, y entonces, aunque yo reconozco que hay iniciativas, por ejemplo, usted va a las asociaciones de desarrollo y hay programas para adultos mayores, pero son programas especiales, es decir, todavía le damos el carácter de especial, y eso, incluso ese tema, desde lo positivo, es discriminatorio, porque debería ser la normalidad, no decir, bueno, si yo me siento aquí hoy y digo, todos nosotros estamos tomando café, y a José está tomando un café especial, yo hago una diferenciación entre nosotros cuatro y José Ángel, por ejemplo. Existe esa diferenciación cultural. Hay que hacer programas especiales para esta población, detalles para esta población, en el sentido de que debería ser la normalidad, y casi que requerimos de un aplauso cada vez que hacemos un esfuerzo de ese tipo. Sí, ese es el reconocimiento que todavía no se ha introyectado apropiadamente, no lo ha introyectado el Estado apropiadamente. Y es que el asunto, digamos, una parte es el Estado y otra gran parte es la sociedad. Pero eso está avanzando. ¿Por qué? Porque ya, por ejemplo, los inversionistas, los empresarios, las personas empresarias empiezan a encontrar en este grupo poblacional que va hacia la adultez mayor un campo muy importante para lograr ganancias perfectamente válidas. ¿Cómo? Con servicios especializados, con atención especializada. A esa ruta se va, ¿verdad? Va a haber, hoteles especializados en la atención del adulto mayor. Y por supuesto que la institucionalidad tiene que ajustarse, pero el problema cultural es que todavía no hemos hecho ese reconocimiento de la problemática. Y usted ve, por ejemplo, la clase política en sus discursos no lo tienen como un sujeto político importante, ¿no? Y esto es algo que a uno le llama la atención. Ni siquiera salen las encuestas. Correcto. Porque las encuestas no toman en cuenta cuando usted llega y dice, es mayor de 65 años, sale de la muestra. Correcto. Y esa es una expresión muy clara del tema cultural, del no reconocimiento del nuevo fenómeno a que estamos abocados. Y el problema es que si la clase política no lo visualiza, la materialización, digamos, de las demandas de los adultos mayores tienen un procedimiento mucho más lento. Porque todavía no hay una conciencia aún de los adultos mayores de la fuerza social y eventualmente de la fuerza política que se podría ejercer en aras de sus nuevas necesidades. O sea, y digo nuevas necesidades porque son necesidades que se van construyendo sobre la base de la confrontación de lo que yo hacía antes y de lo que puedo hacer ahora. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer y cómo puedo resolver? Si es fundamental para mí el hacer lo que ya no puedo hacer, ¿cómo lo puedo resolver? Bueno, aquí es donde está la responsabilidad social. Sí, claro. Don José, usted me permite, Randall, me acuerdo de algo que estuvimos hablando un día de estos con un profesor, que hablaba de que ya existen modelos en otros países donde se incorporan de manera activa, porque digamos que el adulto mayor no solo puede ser representación de fuerza y demás, sino que también representa conocimiento acumulado. Y estábamos hablando de un programa que hay en Alemania que incorporan a profesionales en determinados campos, porque retomamos el tema de la expectativa de vida que sigue aumentando, y después de los 60, 65 debería ser un nuevo día, no un final. Pero hay programas en otras latitudes que podríamos tropicalizar en este país para aprovechar ese conocimiento y trasladarlo a las nuevas generaciones y lograr producir también a partir de esa experiencia. Conozco bastante gente que hoy está ahí en la casa en la tarde, en busca de hacer algo, pero no encuentran dónde aportar esa experiencia de vida o profesional, que aún están fuertes, aún tienen como, tal vez no para trabajar 8 o 10 horas, pero sí 5, 4, 3 horas en un staff o en una cosa así de asesoría para empresas o para proyectos. Eso yo no sé, don José, si eso se estará desarrollando, si usted tiene conocimiento de algo que se pueda estar tropicalizando en este país. Yo creo que no, porque este país adolece de una planificación. Es que esto que estamos viviendo ahora, doctor, esto no es nuevo, ¿verdad? Desde los 70, yo creo que es absolutamente previsible, ¿no? Yo creo que desde los 70 hubo las primeras
encuestas respecto a ahí suave. En el 2020 claro, vamos a llegar a esta situación. Yo recuerdo en el 83 que me integré a trabajar como especialista a la seguridad social, que hablábamos de que en el 2000 iban a ser 250,000 personas de 60 años y más, ¿verdad? Y era como una cantidad gigantesca. Claro. Y cerramos ese año con 273,000. O sea, nos quedamos cortos. En el cálculo. En el cálculo, Sí. claro. Es que vean, en 1969 no se descubre, pero se hace público la existencia de la pastilla, ¿verdad? En 1994, en la Conferencia Poblacional y Desarrollo en Egipto, se reconoce los derechos sexuales y reproductivos. Y eso empezó a generar una curva diferente de la tasa general de fecundación, al punto que hoy estamos por debajo de 1.70, es decir, no tenemos la tasa de reposición. Sí, no nos reponemos nosotros mismos. Pero la tendencia viene de antes. ¿Y cuál ha sido nuestra planificación? O sea, lo primero que tuvimos fue un temor al crecimiento de la población. Luego, por un asunto cultural, por las nuevas tecnologías, por la nueva cultura, por la reconceptualización de la sexualidad y toda la educación sexual, digamos, se contrae la fecundación. Pero no es un fenómeno nuevo. ¿Y qué hemos hecho institucionalmente para esto? Poco. ¿Cómo nos hemos preparado culturalmente? Poco. Inclusive toma por sorpresa a un sector que usualmente es muy avispado, el sector privado. Sí. Hay nichos que no han sido explotados. Y creo que cuando venga ese proceso de reconocimiento de que es un sector con una capacidad adquisitiva, gracias a programas como los del Banco Nacional, por ejemplo, que da oportunidades a la gente que tiene capacidad de ahorro, no somos todos, pero bueno, ese sector tiene, gracias a un programa como este, a una propuesta económica como esta, el que la gente adulta mayor tenga posibilidad de hacer un consumo importante. Bueno, ahí se abren nichos que van con el tiempo a revolucionar una reconceptualización del adulto mayor. El adulto mayor no es una persona que no tiene un valor económico, digamos, para decirlo, tiene un valor social extraordinario que hay que replantearlo y reformularlo, ¿verdad? Desde pequeños en la escuela tenemos que relanzar la noción de lo que es la adultez mayor. Y ahí hay un esfuerzo importantísimo que tendría que hacer la sociedad nuestra, el proyecto educativo nuestro. Y también el reconocimiento de que son personas, ya sea que puedan seguir productivamente generando conocimiento, riqueza, como también gente que tiene una capacidad de consumo importante. Sí, porque los desaparecimos como consumidores, claro. Los ninguneamos como actores políticos, los desaparecimos como actores importantes en las decisiones sociales del país. El voto. También, bueno, sí, por eso, ¿no? Sí. Como actores políticos. Sí, claro. Pero, doctor, yo me niego realmente a ver, porque ahora que estaba haciendo el balance inicial, yo decía, bueno, voy a ver cuáles son las capacidades físicas que uno va perdiendo con los años, que le dificultan, propio de los años, que le dificultan vivir. Pero después dije, no, pues porque estoy haciendo un sinónimo de adultez mayor con pérdidas físicas, cuando realmente cada vez más, y la humanidad lo ha demostrado muchas veces, cada vez más las expectativas de vida, las condiciones de vida son absolutamente normales, porque vos ahora decía José, bueno, tal vez no 8 horas, sí, pero ahí estamos hablando de lo físico, pero podrías trabajar 8 horas intelectualmente, perfectamente, o sea, y entonces... adaptar el puesto, adaptar la actividad a que se pueda soportar las 8 horas o más. Esto es muy interesante, Randall. Hace unas semanas yo escribí un artículo que es los 70 años de hoy son los nuevos 60, ¿verdad? Para ilustrar de que en realidad las personas que han cumplido 70 años físicamente, de una manera independiente y autónoma, eran los 60 de antes, ¿verdad? Eso ilustra, digamos, una década. Claro. Entonces, esto no es propio, sino que esto es una tendencia de la Organización Mundial de la Salud para decir, señores, en el mundo la población está tan envejecida que necesitamos que esté lo más independiente y autónoma lo más largo en la vida posible. Porque no solo eso le va a dar una gran calidad de vida, sino que va a ayudar a los países a liberar un poco, bastante, mucho, las inversiones en salud, en tratar a las personas, etc.
Entonces, esto es la tendencia y por eso se habla de envejecimiento saludable, envejecimiento activo, envejecimiento satisfactorio, envejecimiento feliz, como usted lo quiera llamar. Pero es mantener a ese grupo creciente de personas adultas mayores que no están ahí simplemente de espectadores, sino que están muy cerca de poder hacer actividades y que la sociedad los utilice, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra. Y esto permite hacer una cosa: cuando uno se jubila, según la legislación costarricense, tiene 65 años. Hace 20 años, por ejemplo, la expectativa de vida posterior a los 65 era mucha más corta. Hoy es muy largo, es decir, pasamos un tercio de la vida jubilados. Es que, claro. ¿Qué hacemos? Una persona de 60 años tiene prácticamente 24 y algo años de esperanza, de expectativa de vida. Claro. O sea, 60 más 24, 84. Uno de 80 tiene 8 años, ¿verdad? 88 años. Pero vea usted que lo que nos está pasando en nuestro país, el grupo de 80 y más, ese grupo poblacional está creciendo mucho, porque hay nonagenarios y hay centenarios. ¿Sí? Y centenarios, yo le puedo asegurar de que una gran parte están bien activos y no están demenciados como uno, No. Como le hacen creer algunos estudios costarricenses, que todos están demenciados. No es cierto. Doctor, el año pasado, Randall y José Ángel, el año pasado la UNA organizó en Nicoya un encuentro de la zona sur. Sí. Fue maravilloso, digamos. Claro. Vinieron expertos de todo el mundo, pero ahí estaba lo que hace la zona sur de Costa Rica. ¿Y qué es lo que se llamaba la atención? Bueno, fundamentalmente que eran personas de un gran desarrollo afectivo, que no tenían ninguna carencia afectiva, Tenían que eran personas familiar muy activas, fuerte. sí, familiar y de las comunidades, El entorno. que eran personas activas y realizadas en realidad. Y yo quería decir en ese sentido que nosotros tenemos que promover en los adultos mayores una posición disruptiva de lo que ha sido el ser anciano, y utilicé la palabra con el sentido estricto. Disruptiva porque tenemos y tienen que hacer cambiar la visión de cómo son vistos las personas adultas mayores. Y esto es un cambio cultural, todo cambio es difícil, pero Sí, es claro. posible, ¿verdad? Uh-huh. Y por otro lado, ¿cómo hacerlo? De una manera fantástica, que es con la resiliencia cultural de cada quien. Es decir, yo voy a ser adulto mayor en muy poco tiempo, por ejemplo, y cuando lo sea, no tengo que dejar de ser mi esencia como persona. Claro. ¿Verdad? Y esa resiliencia es algo que tenemos que promover. La adecuación a la nueva realidad sin perder nuestras esencialidades. Por lo demás es algo que tenemos que hacer también a nivel del Estado, de la sociedad, pero digamos, en este tema a mí me parece que es algo fundamental. Cómo el ser humano se debe adaptar al nuevo momento, digamos, sin perder sus esencialidades, y cómo tiene que ser reconocido en ese sentido, porque hay un derecho humano fundamental acá. Y el derecho humano es que la persona es persona, ¿verdad? En su adultez mayor, y a veces con cualidades extraordinarias, ¿verdad? Como a veces no, también. Claro, pero le voy a decir una cosa. En lo personal, todos recordamos a los abuelos, o la mayoría de las personas, con especial cariño. Así es. O sea, yo le puedo decir, yo de mis dos abuelos, que ya fallecieron, de uno recuerdo su enorme lectura política de las situaciones, le fascinaba abuelo Otto, esas cosas. Y el otro, abuelo Enrique, tenía un sentido realmente genial respecto al sentido práctico de las cosas, ¿verdad? Y yo hablo con mis amigos y todos tenemos un sentido parecido a los abuelos, pero entonces mi pregunta es, ¿por qué desde lo individual? Si decimos, ay, abuelo, que era tan sabio y que yo le pedía consejos, pero no lo podemos hacer desde lo colectivo. Es que incluso, no solo en otras culturas, sino en temas, digo, meramente de ocio, en Star Wars. Usted ve Star Wars, los Jedis, que son los más rajados de todos, disculpen que use esa palabra, son los ancianos de los mundos. Yoda, que es el chiquitito, es el más sabio de todos. Y entonces cuando tienen un problema y tienen que decidir si van al Imperio o a la República, los que van a quienes se les va a preguntar, ¿ustedes qué opinan? Es a los ancianos. En todos los libros, en todos los mundos que nos imaginamos,
los ancianos son los sabios que te ayudan a tomar decisiones. Randall, le voy a agregar algo ahí, que estaba escuchando un día eso, un análisis de cómo China en los últimos 20 años llega a ser prácticamente la segunda potencia económicamente hablando mundial. Y uno de los elementos que subrayaron es que en China sí respetan el criterio y lo incluyen en la toma de decisiones del adulto. Sí. Y yo lo estaba viendo el documental y el primer punto fue ese. Yo esperaba que trajeran todo lo demás que hablaba el documental, todas las otras estrategias. Pero el primero me llamó mucho la atención, que el primer punto fue cómo en China sí respetan el criterio del adulto. Porque yo estoy seguro que yo hoy soy mejor periodista que hace 15 años, por ejemplo. Sí, claro. Y doctor, usted supone que usted es mejor doctor de cuando empezó. Claro. Entonces, ¿por qué no somos mejor sociedad y nos planteamos las dudas a quienes más han pasado por aquí? Sí, no, así es. Quería retomar esto de la zona azul. Nosotros hicimos una investigación hace un par de años, fue publicada en Europa, y fuimos casa por casa por todos los centenarios de la zona azul, que son 5 cantones, ¿verdad? Y pude observar que cómo es la familia extendida, ¿verdad? Que lo ve como una con gran satisfacción de proteger a los adultos mayores, ¿ves? Y ese cariño y ese calor humano que se les ofrece, a pesar de que son condiciones económicas muy limitadas. Claro. Porque uno pensaría, no, es que ninguno de esos, de todos los centenarios, tiene condiciones económicas solventes, pero suficientes, ¿ves?, para convivir. ¿Y qué te parece que tienen una dieta muy básica? Claro. Y uno pensaría, que mire, que el vino rosé, que el vino tinto y que el vino no sé qué, ¿con qué posibilidades económicas va a haber? Claro. Tal vez un poco ahí de vino Coyol de jóvenes, ¿verdad? Pero nada más. Yo los tuve aquí, pero además duermen mucho. Duermen mucho, me refiero. Duermen bien. Duermen bien. No, es gente que se acuesta temprano, pero viven una espiritualidad interesante. Sí. Fíjate que estas personas, el promedio de medicamentos es 3.9 medicamentos por persona. Y 2 no tenían ningún medicamento. ¿Entendés? Claro. Y no todos estaban, como decían, nosotros hicimos exámenes cognitivos de la marcha, todo, un detalle completo, ¿ves? Excelente. De todo esto. Doctor. Entonces, ¿y todo eso para qué? Porque eso tiene un propósito, ¿verdad? ¿Para qué te vas a meter vos a hacer una medicación tan exhaustiva? Me fui a la Universidad de California y hablé con todos los investigadores en un congreso que había de investigadores de solo poblaciones de centenarios. Y lo llevé para ver si nosotros daba sentido todo lo que estamos viendo. Entonces la primera pregunta que me hace el panel: ¿y para qué quiere hacer usted eso? Le digo, porque nosotros necesitamos saber las razones por qué estas personas son tan exitosas, ¿verdad? Y si son esas exitosas, hay que replicarla a toda la población costarricense. Claro. Y es la actividad, porque ahí no tienen entrenadores personales. Entonces, ahí es el solar que están ahí trabajando. Yo le pregunté a la señora, ¿y usted qué hace? Limpiar el solar, y el solar tenía casi 400 metros cuadrados, muchacho. ¿Entendés? Todos los días. Sí. Y el otro hace las milpas todavía, ¿ves? Sí. Doctor, pero son felices. Felices. Yo los tuve el año pasado aquí cuando la UNE hizo la investigación. Y eso es muy importante que sean. Son felices con ellos mismos. Son felices, pero a lo que me refiero también es que tienen una paz enorme. Y puede ser, digamos, porque espiritualmente, efectivamente, es una de las constancias una de las fuentes de inspiración de ellos. Pero es que ellos tienen una paz enorme, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, esa paz les permite, y son felices, y vienen y celebran, o sea, realmente es, y viven de una manera, aquí le quería preguntar a José Carlos antes de que se retire, viven de una manera muy poco compleja. Sí. Yo a veces siento que nosotros nos acostumbramos a llevar una maleta muy grande en la vida. Sí, José, pero yo siempre como usted va echando todos los días cosas a la maleta y todos los días sale la maleta. Y yo cuando los conocí tuve la impresión de que su maleta era más liviana. Una maleta mucho más liviana que la que tenemos nosotros, y una maleta que ellos la llenan con lo que quieren. Okay. Nosotros tenemos una maleta que nos la llenan. Nos imponen. Sí, claro. Nos la imponen, y entonces es muy complicado. Y el otro factor es que en general en la sociedad hemos llegado a no comprender bien el valor del ser humano a la hora de que empezamos a valorar a los seres humanos por lo que tienen, por lo que usan, por lo que compran, y no por lo que el ser humano es. Esas personas tendrán recursos económicos
digamos, limitados. Dichosamente el Estado social de derecho que tenemos les promueve toda la asistencia social que se requiere. Pero estas personas no tienen el problema que tenemos nosotros de estar compitiendo contra las otras personas en el sentido de querer consumir más, de tener mejor puesto. Es una lógica diferente, ¿verdad? Es otro concepto de mundo. Y ese concepto de mundo nosotros tenemos que tomar algo. No podemos cambiar la realidad en que estamos inmersos, pero tenemos que darle tiempo a la parte afectiva. Estas personas pasan en las mañanas de las que yo conocí a los pueblos a saludar a la gente, y la gente llega a saludarlos. No pierden eso. Nosotros estamos perdidos en estos artefactos. Son muy valiosos, pero a veces nos subsumen, ¿verdad? Sí. Y nos metemos en el aparato, cuando el aparato debería ser dominado por nosotros. Terminamos siendo dominados. Estoy hablando de una tablet o de un teléfono. Para quien está escuchando. Y es una profecía autocumplida, porque hace 20 años decíamos, las máquinas nos van a dominar, sí, pero no pasó como pensábamos. No es que se iban a levantar como en Terminator a agarrarse con nosotros, es que realmente nosotros les permitimos, casi que les pedimos y les rogamos de manera simbólica que dominen nuestras vidas. Sí. Y bueno, y aquí entonces yo creo que tenemos que cambiar y que la tecnología sirva para que los adultos mayores puedan dar saltos cualitativos en su calidad de vida. Replantear institucionalmente cómo atendemos los adultos mayores. Como dije, la resiliencia de los adultos mayores de sentirse y adecuarse al nuevo mundo y ser reconocidos desde las externalidades a su vida íntima por la colectividad es algo fundamental. Los medios de comunicación juegan un papel importante. Los medios de comunicación deben de tener toda una estrategia de revaloración de estas personas, porque ahí está una buena parte de lo que vamos a hacer como sociedad. Si nosotros no logramos en Costa Rica, cuando va creciendo la vieja pirámide poblacional y se está invirtiendo, ahora tenemos el grosor al medio, si no logramos eso, ¿qué va a ocurrir? Y si la gran mayoría van a ser los adultos mayores y hay una devaluación de los adultos mayores, entonces el país se va a devaluar. Claro, pero es que nosotros desconectamos esa relación. Eso es lo que a mí me llama la atención. Yo voy a decirlo porque así lo decimos con cariño, aunque no sea el término adecuado, pero uno dice, ay, es que cuando los viejitos hacen tal cosa, y a uno se le olvida que usted va a ser viejito, porque usted es el que va camino hacia allá. Entonces, realmente es una lógica muy torpe de no propiciar mejores condiciones para los adultos mayores, porque usted va a terminar siendo adulto mayor. Así es. Así es. Randall, y en uno de los elementos que hablábamos en otro programa de que se toma en cuenta para valorar cuál es una ciudad la ciudad más feliz del mundo o con mayor calidad de vida, no la más feliz, que lo hablábamos una vez, que lo vimos en Zurich, en Suiza. Uno de los elementos es que todos los días cena en familia. Y si estamos hablando de volver a de esas personas de la zona azul que son simples, que no están complicados, que nos descompliquemos y que los aparatos nos están distrayendo, una de las cosas que no estamos haciendo es cenar en familia, por ejemplo. Entonces ya ahí empezamos a generar una distancia con las personas que nos están esperando en la casa o que están esperando el fin de semana, porque no hay tiempo o hay algunas cosas que nos están distrayendo muchísimo para ni siquiera volver a celebrar la cena, al menos en familia. Claro, el tema tiene muchas aristas, ¿verdad? Sí. Uno lo puede ver, pero a mí siempre me preocupa, ¿ves? Esos carencias de puentes intergeneracionales, ¿ves? Porque en tu tiempo, en mi tiempo, en el tiempo de todos, uno estaba en el marco de la familia, ¿verdad? Y vos recordaste a tus abuelitos, y cada uno de nosotros recuerda a sus abuelos, ¿verdad? Hoy día los muchachos jóvenes prácticamente se están como muy distanciados, sí, ¿verdad? De esto, porque la familia se ha recompuesto de una manera negativa, diría yo, ¿verdad? Porque antes éramos todos juntos, ¿verdad? Primos y en fin, toda la familia extendida, que es lo que tiene casualmente la riqueza de la península de Nicoya, es que todavía viven en esa manera modesta, pero muy unidos. Y entonces los puentes intergeneracionales se han ido perdiendo. Y vos aprendés todo creando conciencia desde el hogar, ¿verdad? Y luego el sistema educativo tampoco nos ha ayudado mucho, ¿verdad? No. Yo recuerdo que hace 25 años teníamos unos textos, ¿verdad? Que eran como el de Paco y Lola, pero para el adulto mayor, y después desaparecieron, ¿ves? 5 años después, y uno se queda. Yo mismo siempre cuestiono por qué desaparecieron y por qué no retomaron esto, porque no veo otra manera, ¿ves? Y las universidades, por eso regresé a la universidad,
para ver cómo colaboro y puedo influir y contagiar, ¿verdad?, a la gente de lo que significa el envejecimiento. Por eso mismo que vos dijiste al principio, ¿verdad? Porque lo vemos así como distante, ¿verdad? Y que no nos alcanza. Cuando vos estás joven, dices, no, esto no me alcanza a mí. Me quedan tantos años. Yo le pregunto al estudiante de medicina, ¿y qué pensaste del envejecimiento? Pero, envejecimiento, ni lo están cuestionando. Nada más que en medicina tienen que hacer un curso obligatorio en los de la Universidad de Costa Rica, en el último año, que si no lo aprueban no se hacen médicos. Okay. Entonces ya están tomando conciencia. Pero no es todos igual, ¿verdad? Y no todas las carreras, ¿me entendés? No. Para nada más la última idea, porque tengo que retirarme. En realidad, hay cuestiones que no podemos cambiar. Evidentemente, yo vivía muy cerca del barrio Los Ángeles, muy cerca de la avenida 10ª, y mi papá llegaba al mediodía a almorzar y había reuniones en la noche. Ese mundo ya no existe, no trabajamos a 2 horas o a 3 horas. Usted que vive en Cartago, eso es imposible. Pero lo que sí es posible es que crear vínculos afectivos poderosos, ¿verdad? Que precisamente, si no pueden sustituir plenamente esas prácticas que eran muy sanas, además se comía muy sano, no podemos vivir sin esos afectos, ¿verdad? Y la sociedad tiene que entender que o reconocemos a los adultos mayores en toda su magnitud, o vamos a perder mucho como sociedad. Yo con eso... Sí. De hecho, permítame hacer una pausa comercial para despedirlo bien. Ojalá se les apague el incendio, José Carlos. Todos estamos deseando eso. Sí, así es. 2:41. Vamos a la pausa. Regresamos para seguir hablando de esto y compartir también algunos de las decenas de comentarios que tenemos hoy en Facebook Live. 2:42. Vamos a la pausa y regresamos. Muchísimas gracias y disculpen. Tarde con 47 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Doctor, ¿es posible hoy llegar a lo que nosotros legalmente terminamos, digamos, como adultez mayor a los 65 años en unas extraordinarias condiciones de salud? Sí, claro. Pero para ello hay que trabajar. Sí. Hay que tener una vida, hacer mucha higiene de la salud, ¿verdad? Hay que estar muy activo, hay que tener dietas sin ser exóticas, pero sí dietas que contengan los nutrientes que vos necesitas, y no abundantes, sino raciones pequeñas. Hay que hacer también ejercicio, ¿verdad? El ejercicio no necesariamente tiene que ser correr, ¿verdad? Como a veces yo voy a trotar y voy a competir con otro amigo y tal, sino que el ejercicio, el movimiento con caminar es tan bueno en las personas mayores que correr. La natación, el baile es extraordinariamente bueno, ¿verdad? Y cada vez hemos dejado, ¿verdad? Sí. Acuérdense que aquí había salones de baile por todo lado y siempre ha sido la alegría costarricense, ¿verdad? Ahora como que nos hemos americanizado o europeizado con bares con música, ¿verdad? Pues la gente no baila, sí. Poca gente. Y eso fue un retroceso, me parece a mí, porque el baile no solo da alegría, sino que es un ejercicio, pero muy importante. Y uno ni se da cuenta. Ni se da cuenta. Hoy, por ejemplo, viernes, ahí en el barrio Aranjuez, en el polideportivo, todos los viernes a las 5 de la tarde, hay un baile de los adultos mayores. Y el baile de la polilla en Alajuela, ¿verdad? Sí, sí. Y en muchas localidades. Son ejercicios invaluables, ¿verdad? Porque usted hace todo, es feliz, ¿verdad? Porque es una cosa recreativa, ¿verdad? Y además está moviendo todas sus extremidades y músculos, ¿verdad? Entonces, sí, nosotros podemos llegar en buena condición si nos lo proponemos, ¿verdad? Pero claro, aquí no hay almuerzo gratis, ¿verdad? Sí. Aquí uno puede hacer todo lo que usted le dé la gana, porque el libre albedrío lo permite, de abusar del tabaco, del alcohol, de las drogas, del comer abundantemente, todo lo que usted quiera. Pero la naturaleza se lo va a cobrar, ¿verdad? En algún día, y con intereses de usura, ¿verdad? Que es lo más grave de todo. Sí, parecen tarjetas de crédito en la actualidad. Exactamente. Doctor, de hecho, hay algunas enfermedades
que realmente son muy crueles asociadas a la edad. Yo recuerdo que a mí ahora que le hablaba de mi abuelito falleció a los 87 años, y yo recuerdo que yo le decía, abuelito, y es que el Alzheimer, que me parece una enfermedad súper cruel, ¿verdad? Y entonces tenía 82 años cuando él decía eso, me decía, a todos los nietos nos decía Julián, yo no sé por qué a todos nos decía Julián, entonces me decía, Julián, ya yo pasé de los 80, ya no me va a dar nada. Y yo le quería preguntar si eso es cierto, porque normalmente tenemos mucho, como ahora usted lo dijo, existe una creencia de que los nonagenarios tienen demencia senil, y resulta que a mí me parece que si usted llega a los 75, 80 años sin ningún padecimiento de este tipo, pues casi que está vacunado en que le dé posteriormente. Bueno, es una pregunta muy interesante porque efectivamente la pérdida de memoria es una realidad, ¿verdad? Médica, y no quiere decir eso de que a todos nos va a dar, ¿verdad? Pero claro que hay un grupo de personas que les da. Hay un estudio muy bonito que se ha hecho en el hospital de geriatría, más de 6.000 casos, en el que cercano al 50% tienen demencia de tipo Alzheimer, un 35% tiene demencia de tipo vascular, y un 15% mixtas. Entonces, viendo en la práctica clínica, ¿verdad?, no todas las personas llegan a tener pérdidas de memoria, ¿verdad? Y desde luego que a mayor edad hay mayor posibilidad de que eso suceda, ¿verdad?, por desuso. Claro. Y esto es muy importante rescatarlo. Y hay personas que dicen, ahorita me jubilo, ¿verdad? Y es un entusiasmo absoluto de que ya está en la edad de la jubilación y que ya no vuelve a trabajar, y se desconectan de la vida real, ¿verdad? No hacen ni siquiera la economía doméstica, ¿verdad? Claro. De sumar y restar, y entonces van perdiendo habilidades y efectivamente se aceleran las pérdidas de memoria. Uno tiene que estarse reentrenando y estar leyendo, conectado con el quehacer nacional, ¿verdad? Dice, y así es como lo va obteniendo uno esa capacidad. Se va ejercitando. Dice Cintia Mainieri, a veces hasta mayores de 45 años los ninguneamos. Ana Luna dice, hola, desde Belén, yo pienso que falta mucho para incluir a adultos mayores, pero en Belén, por ejemplo, tienen programas deportivos, cursos musicales, artísticos, y los grupos de la tercera edad, lástima no sean todo el país. Saludos a Juan Eduarte, que nos reporta sintonía. Víctor Julio dice, el adulto mayor tiene desventajas sociales. Un hospital de excelencia como el Blanco Cervantes tiene horario de oficina de 8 a 4 en emergencias. ¿Eso aún es así, doctor? Sí, ya no desgraciadamente, bueno, que dicha que hace la pregunta, porque me permite a mí extender un poquito. Desde hace 9 años yo me propuse de que teníamos que hacer una cruzada nacional para hacer un hospital de 24/7, ¿verdad? Sí, sí. Porque eso es lo lógico, ¿verdad? Como los hospitales. Como cualquier hospital. Ajá. Y vea usted que en todo el país, a la única población que no le han cumplido con hacer un hospital es a la población del adulto mayor. Pero el 19 de septiembre fue aprobado por la Junta Directiva del nuevo hospital, y casualmente ayer anoche, ¿verdad?, en la tarde-noche, estuvimos con el señor presidente de la República, don Carlos Alvarado, y ha dado todo el aval para que esto suceda en el menor tiempo posible. Y el menor tiempo posible pues nos va a llevar al año 2024, porque ahorita están en estudios de suelo, claro, y lleva todo ese proceso de planos y permisos, pero la buena noticia es que vamos a tener un hospital diseñado para atender personas mayores, porque el actual acuérdense que fueron para tuberculosos, ¿verdad? Sí. Entonces el Hospital Nacional está mal diseñado. Está muy mal diseñado para personas mayores, pero sin embargo ahí hemos estado 43 años. ¿Qué les parece? Y yo siempre les agradezco a los adultos mayores que han llegado al hospital, porque siempre han sido muy generosos, pero claro, el calor humano que se les da disimula todas las barreras arquitectónicas que ha tenido, pero lo ideal no es que sigamos otros 40 años así. Claro. Tenemos que cambiar porque la cantidad de demanda es muy grande, ¿verdad? Entonces sí vamos a tener en los próximos años, Dios mediante. Yo estoy muy interesado en que Costa Rica tenga esto, lo merecen las personas adultas mayores, y el país lo necesita si queremos darle toda la preparación y la organización que requiere todo el país en la atención especializada. Guillermo González dice, Randall, todo lo que dicen es importante, pero para mí lo más importante es salvaguardar la protección de los adultos y sus bienes. ¿Saben cuánto dura un proceso de salvaguarda para proteger a un adulto mayor y cómo se realiza este proceso? Sí, estos son muy complejos, y tiene mucha razón de que tenemos que integrar, tenemos que respetar, sobre todo tenemos que dignificar a la persona adulta mayor,
porque en el tema del abuso patrimonial y el tema del abuso físico y el abuso psicológico estamos en deuda grandísima en nuestro país. Víctor Julio Sancho dice un saludo al doctor Fernando Morales, quien hizo de un hospital de la Caja un hospital de excelencia, dice don Víctor Julio Muchas Sancho. gracias, don Víctor Julio. A Giovanni Blandón, que dice que muy buen programa. Dicen la red de cuidado no es equitativa, le da mucho recurso al cuidado de los niños, dichosamente, pero es paupérrimo al cuidado de los adultos mayores. Revise únicamente el horario de uso de los centros para niños y el de los centros de adultos mayores. El de adultos mayores de 8 a 3. Los cuidadores no podemos tener un trabajo en ese horario de cuidado. Pero además dice, no se puede hablar de adulto mayor sin tener en cuenta el apoyo a los cuidadores, personas invisibles en el ámbito social. Carolina dice que le encantó el ejemplo de Star Wars. Gracias, Carolina. Eduardo Delgado dice, para aprender de cuidado de adultos mayores deberíamos consultar con los japoneses. Ellos cuidan de forma especial. Los incluyen en el diario vivir. Rebeca Fedulo dice, visito con frecuencia algunas zonas de Talamanca y dan muchísimo valor y respeto a los abuelos y las abuelas. Los consideran muy sabios. Friedrich dice, siempre lo he dicho, los líderes mundiales en su mayoría pasan de los 60 años. Aquí tenés 40 y ya te desechan. En nuestra sociedad actualmente desmiembran a la familia, los hijos solo ven para adelante, no los concientizan de que hay que ser agradecidos con nuestros antepasados. Dice, lean, dice Montes Cristian, es la mejor prevención para el Alzheimer. Tal vez ahí en ese comentario de Japón, la tendencia en Japón tienen una cantidad importante, mucho más, ¿verdad?, que nosotros proporcionalmente, ¿verdad?, y de casi el 22% de la población de adultos mayores. Pero está surgiendo un fenómeno de que están usando mucha robótica, mucho robot como cuidadores, ¿verdad? Y en este momento me acuerdo de doña Estrella Celedón de Carazo, paz descanse, que nos decía que un robot no sustituye a un humano. Y es que el humano siempre va a ser, ¿verdad?, muy útil, porque un robot usted lo programa y nada más le hace lo que usted le programe hacer y nada más, ¿verdad? No tiene ese calor, no ese papacho, ese abrazo, esa comunicación, ¿verdad? Y entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque en el futuro ya lo tenemos, ¿verdad? Ahora tenemos robots que limpian la casa, ¿verdad? Eso Rumba y tal, y muchos otros, ¿verdad? Quítele las pilas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Sí, exactamente. Eso es, quítele las pilas. Dice Rafael Solano que los hombres nos abstenemos más de practicar actividades durante los años de su vejez. ¿Usted tiene esa experiencia? Sí, hay una situación de que la mujer adulta mayor es mucho más activa que la persona, que el hombre, ¿verdad? Y eso es tal vez por el machismo, les da pena, no quieren integrarse. Pero viera, Randall, que en días pasados fui a un programa que tiene la Universidad de Costa Rica en esta región de Los Guido, en Desamparados. Sí. Y ahí tienen 11 años de tener ese programa, y ahí llegan el 35% de los adultos mayores son hombres. A mí me sorprendió. Cuando yo vi el panorama, que normalmente lo que veo es 95 mujeres y 5 hombres, ahí han ido como conquistando, seduciendo a los adultos mayores y están felices. La incorporación, ¿verdad?, de ellos ha sido una experiencia muy valiosa, y eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Interesar a las personas adultas mayores y que nos dejemos de cosas, ¿verdad? Es fácil decirlo, no es fácil de hacerlo, ¿verdad? Claro. Pero que vayan a bailar, ¿verdad? Que no les dé pena ir a hacer artesanías junto con la esposa o con la novia o con la acompañante, ¿verdad? Y trascienda, porque de lo contrario va a vivir metido en su entorno permanentemente, y eso es muy peligroso. Claro, pero además creo que tiene que ver con una construcción cultural que nos pasa factura a los hombres después, claro, en ese instante, que es que en un momento de la historia, y ojalá no hubiera sido así, pero así fue, los hombres salíamos a trabajar y ellas se quedaban en la casa. Así. Y estamos viendo la jubilación de esa generación. Entonces, el hombre prácticamente se separaba de la vida familiar, ¿verdad? Sí. Y se metía en el trabajo. Era proveedor. Era absolutamente proveedor. Cuando esa vida de trabajo se le acaba y tiene que regresar a la casa, ya no es suya, o sea, perdió toda la pertenencia de esa. No sabe ni qué es. José hace esa broma frecuentemente, que si yo aquí me siento con mi casa, estorbo en todo lado. Un día de esto, le digo, yo me siento como los sábados en la casa, que en todo lado estorbo. Claro, pero es cierto. el micrófono y todo, Randall, ese día. Pero es que es cierto, en cambio ellas, por la construcción cultural tan fuerte que les ha quedado, no cambian su estilo de vida. Tienen un método. Y es cierto.
Es más, las mujeres hacen más prevención que los hombres, ¿verdad? Sí. Se cuidan más. Nosotros creemos que somos como Nosotros somos como autodestructivos. Sí, 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 claro. pero Ya no los estamos accidentes de fatal. tránsito, 95% hombres, las muertes en carretera. Ahora, aquí hay otro enfoque muy interesante, Randall y compañeros, que es que el adulto mayor de hoy y del futuro va a ser muy diferente al adulto mayor que hemos visto hasta ahora. Es una persona más informada, más educada, que va a demandar y va a pelear por los... Entonces, eso es lo que vamos a ver en los próximos 20, 30 años, ¿verdad? Sí, claro, por eso es que yo le decía ahora hace un rato que yo me negaba a ver la vejez como una decadencia. Sí, sí, sí. Porque, digamos, no podemos pensar hoy en la niñez desde la adultez, ni podemos pensar en la vejez desde la adultez tampoco, José. Randall, hace unos días venía hablando con un amigo mío ahora que vive, es el oficial de seguridad donde yo vivo, y en tiempos libres hace algunos que llamamos camarones, ¿verdad? Ay, dígalo en serio. Usted aquí el otro día me dijo, ese señor, Randall, hace todo lo que a usted se le ocurra. Uno dice, ¿alguien sabe arreglar una ducha? Yo. ¿Alguien sabe arreglar un llavín? Yo. Sí, es muy carga. Pero le Exactamente. pregunté, se llama Julio, le digo, Julio, dígame una cosa, ¿qué le gustaría a estas alturas a usted estudiar? Y me dice, bueno, le digo, por ejemplo, ¿a usted le gustaría actualizarse en soldadura? Porque hace trabajos de ese tipo, ¿le gusta? Sí, claro. Y después tuvimos un silencio sepulcral como este. Porque ¿dónde lo vamos a llevar a Julio? ¿Dónde vamos a llevar a Julio para que se actualice en soldadura? Y entonces en esos trabajos que hace en sus tiempo libre o fines de semana, para redondearse algo más, lo convoquen, siga vigente. Que ahora hablábamos de la parte mental y el desuso y la parte de los músculos y demás. Pero ¿cómo no vamos a entrar en desuso si no estamos vigentes? Entonces no nos van a dar oportunidad de desarrollar un empleo o hacer un trabajo específico desde un oficio. Si nos quedamos 20 años atrás. Nos quedamos, entonces la pregunta que uno se hace, y bueno, es feo tal vez participar en estos programas solo hablando de problemas y no soluciones, pero yo creo que sí hay que buscar un planteamiento institucional más robusto. ¿Cómo hacer para que Julio pueda capacitarse en cosas donde él es bueno y continúe creciendo y continúe activando la economía? Nos quedamos ahí, se nos acabó en la conversación porque no supimos dónde. Solo le dijiste, ¿quieres actualizarte? Sí, hay programas no sé que ofrece el INA y la UNED y universidades extramuros, ¿ves? Y habría que consultarlos, ¿verdad? Más en época de verano, ¿verdad? Y otros en cursos regulares, pero sí hay oportunidades. No tantas como uno quisiera, ¿verdad? Pero sí hay mucho más que lo que había antes. Claro. ¿verdad? A mí lo que realmente no me deja en paz, digamos, es verlos como excepciones. Sí. ¿Verdad? Ojalá llega la normalidad, porque además nosotros generamos, yo no sé en qué momento, pero generamos un rompimiento completo con las anteriores generaciones. Usted va a Estados Unidos, va al supermercado, ¿verdad? Y usted ve a un señor trabajando, un señor grande trabajando, y usted se vuelve y en el chaleco del súper, ya saben cuál el súper es, pero en el chaleco del súper dice veterano de guerra. Y el respeto que le tiene su ciudadanía lo he visto en otros países a un veterano, claro, aquí no tenemos, aquí hay veteranos de la guerra civil. Pero ¿por qué no veteranos de cualquier otra actividad económica? José, en el 63, voy a dar un ejemplo. En el 63 hubo erupción del volcán Irazú. La cantidad de gente y de rescatistas que se movieron hacia Cartago y hacia el lodazal que se vino en el sector de Taras fue tal que esos podrían ser nuestros veteranos, gente que arriesgó su vida para héroes. salvarlos. Son héroes. Claro. Y aquí... Si no les damos el crédito. Esa es una situación que tenemos todavía que seguir trabajando, y por eso yo insisto en los puentes intergeneracionales. Sí. A mí eso me pareció magnífico, doctor, de lo que usted nos señaló hoy. Realmente es muy importante. Ahora, yo quería, Randall y José, hablar un poquito del envejecimiento en el sentido de que no es una enfermedad, ¿ves? Porque mucha gente dice, ay, es que eso es una enfermedad, es horrible, que esto y que lo otro. Y son solo pérdidas, ¿verdad? Y no hay tal cosa. Hay ejemplos maravillosos, ¿verdad? Como el caso que pusiste de tu abuelito, ¿verdad? Que fue un hombre exitoso, ¿verdad? Hasta el día final de su vida. Y así no son casos aislados.
Y es que es parte del curso de la vida, ¿verdad? Así como nacemos nosotros, ¿verdad? Que somos recién nacidos, lactantes, preescolares, escolares, adolescentes, adultos medios, adultos jóvenes, adultos medios y adultos mayores, eso es parte de lo que se llama el curso de la vida. Si no pasa nada, nosotros vamos a estar, no pasa nada, una enfermedad fatal temprana de edad, Claro. o un accidente, ¿verdad? Una cosa, pero todos vamos a estar ahí. Y vamos a estar ahí y tenemos que estar preparados, ¿verdad? Y eso no se da de la noche a la mañana, hay que irlo haciendo paulatinamente. Entonces, si eso es así como es, hay que hacer mucha prevención, hay que hacer promoción de la salud, si queremos llegar en unas condiciones razonables que me preguntaste hace un rato, porque de otra manera mágicamente no se puede hacer, ¿verdad? No existe la poción ni la píldora anti-envejecimiento que Claro. diga voy a quitarme 15 años, ¿verdad? O me voy a hacer aquí una merula, ¿verdad? Botox y un montón de cosas, pero todo eso es externo. Lo interno no puede cambiar. ¿Me explico? O sea, es la edad real, lo que está adentro, los órganos nuestros. Entonces, tenemos que entender de que son procesos, ¿verdad? Que van pasando como parte del curso de la vida y al cual la mejor manera es prepararse. Porque a mí me dicen, ay, es que me da horror la vejez. ¿Y usted tuvo hijos? Ah, sí, yo tuve hijos. ¿Y cómo aprendió? Ah, fui aprendiendo. Digo, pues igual. Igualitico es, en la niñez se llama puericultura y en la vejez se llama gericultura. Pero vos aprendés, te informás, hay documentos, hay libros, hay charlas, hay muchas actividades de corte académico y muy elementales que no necesitas ser médico, ¿verdad? Para entender, publicaciones que nosotros hemos hecho para gente no médica, ¿verdad? Y ahí están disponibles y no son cosas que no se puedan alcanzar, vos la tenés ahí. Entonces hay que hacer ese esfuerzo para hacer eso. Doctor, le voy a hacer un paralelismo con eso. Estamos hablando de todo lo importante que es la salud. Sin la salud no hay nada más. Pero, es el día más importante. Y estamos hablando de empaparnos de un proceso de planificar y de prepararnos. Y es un poco lo que hacemos o intentamos hacer en Benevital, y aprovecho entonces este espacio para la gente que nos escucha, para que nos permita, así como hay especialistas en la salud, hay especialistas en la parte de salud financiera, que es lo que estamos intentando hacer en la operadora de pensiones del Banco Nacional, en nuestros diferentes conversatorios con la gente, sea en las empresas, sea en el 1 a 1, porque también necesitamos llegar con esa salud integral al momento de la jubilación. Entonces, aprovecho la coyuntura de la conversación que tenemos ahorita para recordarle a las personas que nosotros estamos en el 2212-0900, 2212-0900, disponibles para provocar esta conversación, porque realmente en ninguno de los momentos de vida, ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la U, ni en ningún otro lado, estamos hablando de cómo nos estamos preparando para ese momento de jubilación o para enfrentar la vejez. José Ángel, me acabas de hacer recordar de que mi padre tenía una costumbre de que cada vez que uno hacía la primera comunión, cada uno de los hijos, y a mí también, en el caso mío, nos abrió una cuenta en el Banco Nacional, ¿ves? Ajá. De ahorros. Imagínate. Entonces yo soy uno de los clientes seguramente más viejos que tiene el Banco Nacional, porque desde los 6 años he sido toda la vida. Y era libreta. Era libreta. Entonces uno llegaba ahí y ponía, entonces él nos daba el dinero ahí por la primera comunión que le dan a uno, y en Navidad y la semana y tal, y entonces le decía, tiene que ahorrar tanto, entonces iba uno ahí, lo llevaba a uno, entonces ya tenía ese hábito. Me da gusto acordarme de ese momento. Usted sabe que esas libretas perdieron una magia, José, porque yo me acuerdo que yo llegaba con mi mamá, yo tenía ahorro también de niño, y entonces llegaba y se la daba al cajero, y mi gran expectativa es cuánto había ganado de interés yo, ¿verdad? Porque en la línea que imprimían, ¿verdad? Decía 100 colones, ganó 5.82, sí, claro. Y yo decía, porque donde actualizaba la tarjeta, ahora no tiene chiste, pero usted ya sabe cuánto tiene en el cajero automático. Sí, exacto. Era esa magia. Sí, perdió la magia. tangible. Era tangible, claro, pero tiene que ver O también con el vivencial. ahorro, porque lo que está pasando es que además cuando usted le dice a alguien, que además yo siempre lo he señalado y sé que compartimos eso, de que las palabras tienen mucho peso, entonces a mí no me gusta decirle pensión sino jubilación, porque Sí, es del júbilo de estar ahí, Así no de la es. ayuda dependiente, ¿verdad? Así es. Cuando usted le dice pensión a alguien, entonces uno dice,
y empieza a estresarse, y uno dice, por Dios, y la deuda, y porque hay un montón de adultos que llegan a la adultez mayor cargadísimos de deudas. Así es. A veces no de ellos, Sí, sino que es de familiares. exactamente, que le han hecho, por ejemplo, a los hijos, y es un estrés llegar a la jubilación. Claro, no, así es. Y siguiendo en esa misma ruta, ¿cuándo fue? Hace un año más, cuando nació el niño 5 millones. Sí. A mí me preguntaron, me hicieron una entrevista, ¿qué le dice usted al niño 5 millones? ¿Verdad? Desde el punto de vista de geriatría. Y yo le digo, bueno, ese niño 5 millones, yo le digo, primero que cuide mucho su salud y que luego se prepare muy bien en la vida, ¿verdad? Todas las oportunidades que tenga y empiece a ahorrar. Pero ahorrar con ese hábito, ¿verdad? Realmente franciscano, ¿verdad? Sí, claro. De tener las cosas bien preparadas, porque cuando a él le toque ser mayor, el sistema de pensiones no va a ser tan generoso como es ahora. No. Va a ser muy modesto o limitado. Entonces no le va a quedar más que recurrir a sus propios ahorros. Y es que el ahorro, cuando uno llega a la edad mayor, no debe ser no debe darle uno tampoco el extremo de preocupación extrema, pero sí es suficiente como para entender de que uno siempre va a tener necesidades especiales, ¿ves? Y por necesidades especiales estoy hablando que necesitas unos lentes, que necesitas un audífono, prótesis dentales, ciertos medicamentos que no te los da la Seguridad Social, o alimentos especiales o dieta especial. Entonces, ahí es donde uno tiene que tener ese respaldo económico, ¿verdad? Y hay estudios, ves, muy ilustrativos en Estados Unidos y Europa, que vos te gastas todos tus ahorros en los últimos 2 años de tu vida, ¿ves? Para cuidar tu salud. Claro. Entonces hay que tener siempre ese colchoncito, ¿verdad? De estar uno, tener ese buen hábito de ahorro. Por eso es que los planes voluntarios son tan importantes, porque le permiten a uno construirlo durante la vida con un rendimiento además que es altísimo, y que entonces le permite, digamos, cierta soltura. Randall, lo que hemos hablado, es que invitamos a las personas, es que incluyamos en el presupuesto del mes, además de todo lo que ya existe, y que mucho de eso, si lo revisamos, pueden haber oportunidades de mejora en ese presupuesto, porque muchos son gastos superfluos, y nos justificamos a sí mismos de que no tengo espacio para ahorrar, y menos para largo plazo. Pero hay que revisar ese presupuesto para incluir una línea que se llama jubilación. Sí. Y que exista ahí, así como hoy existe otras cosas, ¿verdad? La casa, el carro, el estudio. Además, ponerle un nombre todavía más lindo a esa línea: mi futuro, el futuro. Algo que me conecte con importancia para esa línea, porque también existe el gran reto de que si yo la tengo ya incluida en mi presupuesto, es de las primeras que voy a tachar si se viene una situación complicada. Y debería ser diferente. Conozco casos, trabajo para esta empresa hace más de 20 años, y recuerdo que hay casos que uno celebra mucho cuando se encuentra personas así, que ya están jubiladas y dicen, bueno, a pesar de que tuvimos situaciones complicadas, de crisis y de todo, financieras, nunca dejamos de lado esa línea. Recuerdo una pareja de señores que me contaban que desde que se casaron tomaron el hábito de guardar el 10% de sus ingresos como familia. Y en aquel tiempo, cuando iniciaron, dice que lo hacían en una vasija de barro ahí en una esquina de la casa. Después ya empezaron a hacerlo en un CDP, y ya después iniciaron Convenio Vital en 1993. Pero son historias que le permiten a uno tal vez reflexionar, y las comparten en algunos momentos, porque sí se atrevieron a dejarlo como una línea que no se negocia, que se queda ahí en el presupuesto del mes. Yo quería hablarles de dos cosas. Quería pedirle el favor a la gente que está en Facebook Live y la que está en Twitter en este momento. Ustedes saben que tenemos una vez al mes el espacio donde hablamos de pensiones. Hoy vinculamos las pensiones con si Costa Rica está lista o no, justamente para enfrentar su cambio demográfico. Pero yo les pido, y aquí está Joana muy atenta escribiendo, si quieren que toquemos algún tema al mes, que me diga, mira, Randall, qué chiva tocar el otro tema, no el otro programa que tenga que ver con pensiones, por ejemplo, cómo hacer un presupuesto cuando usted se va a pensionar. Perfecto. Entonces póngame ahí, Randall, qué chiva un programa de presupuesto, qué chiva un programa sobre entretenimiento, adultos mayores, qué chiva sobre actividades físicas, qué chiva sobre los programas de extensión académica que tienen las universidades para determinar, a ver, ok,
usted se jubila, ¿qué va a hacer al mes siguiente? Ese era uno. ¿Y usted sabe en qué se gastó el doctor los ahorros? En comprarse ropa de aventurero, porque en la portada del libro, que yo tengo entendido que el colega Roberto García le había hecho varias biografías a usted, doctor, y llegó en algún momento y le dijo, doctor, ¿por qué no se hace un libro? Y lo convenció, y aquí está el libro, es este. Permítame, Vivan los años, así se llama el libro del doctor Morales, que es escrito por Roberto García. Ah, bueno, sí, lo escribió Roberto. Sí. Ve, pero Roberto lo convenció. Sí, me había hecho una, ¿cómo se llama? Una pequeña historia hace como 15 años. Sí, de hecho, y dice relatos de un largo camino en la geriatría y la gerontología, porque el doctor trabajó 45 años en medicina, sí, 36 en el hospital geriátrico. Mira, este libro, Vivan los años, tiene dos... Perdón, lo vacilé porque es que me hizo gracia la jacket. Porque la jacket es como, vámonos de camping. Está buenísimo. Y el título del libro, que lo hablábamos un día de estos con el doctor, el título del libro, a mí me hizo mucho sentido, doctor, cuando usted nos explicó cómo escogió ese título, porque dice, vivan los años entre signos de admiración, ¿verdad? Es una celebración, lo que invita al título. Exactamente, sí, porque vivan los años es vivan de festejo, vivan los años, pero también dice hay que vivir los años. Ahí está hay que saberlos vivir. Voy a subirle un toque. Gracias a Mila. ¿Es Mila? Sí, como si alguien más trabajara. Y en Canal 2, gracias Mila, que siempre están todas. Ese es el libro del doctor Morales. Entonces, tiene esta connotación, Randall, de que este libro, las ganancias que se obtengan, todo va para ayuda a las personas en mayores, claro, adultos mayores, en abandono y en pobreza. Ya hemos podido dar varias ayudas y esperamos continuar dando ayudas. 15,000 colones cuesta, ¿verdad? 12,000. 12,000. Ok, ¿y a dónde se compra, doctor? Está en 3 automercados, en Los Yoses, en la Plaza del Sol y en Plaza Mayor, y en el Hospital Geriátrico. Ok, ahí se compra 12,000 colones y la plata que se recoja va directamente. Toda esos temas. Va para esas condiciones. Ya hemos dado al hogar de ancianos de Coronado y a los del Hospital Geriátrico, ahora vamos con Tirraces y esperamos que poder en San Cayetano también ayudar. O sea, la idea es poder ayudar cada vez más. Vea qué lindo mensaje nos manda don Ronald Villegas. Dice, tengo 64 años y 8 meses. Hace un año me pensioné. Este año me matriculé en AGECO y actualmente llevo cursos de agricultura urbana, inglés y fotografía con cámara. Todos súper interesantes. Existe un buen grupo de varones, pero en efecto, en cada clase somos 3 o 4 hombres y 9 o 12 mujeres. Sí. Muy interesante el programa. Yo me pregunto qué hace cada municipio pensando en la población adulta mayor. Eso es particularmente interesante. El 2 de febrero son las elecciones municipales. El 4 de noviembre, Monumental arranca una tarea complicadísima, pero que hacemos con mucho cariño, que es hacer 82 debates, desde el 4 de noviembre hasta el 29 de enero. Es decir, todos los cantones de este país pasarán por esta cabina y tiene que ser transversal este tema en particular. Porque el primer contacto que tenemos con el Estado son las municipalidades. Así, claro, es el gobierno local. Y no solo es eso, sino que es una realidad país. Ya no podemos decir, es que esto no es un problema, ¿verdad? Porque yo vi eso por muchos años y varios mandatarios que me dijeron, sí, que noble, que bien, que loable lo que hacen, pero no ayudaron. Claro. Y todos tenemos que ayudar. Esto no es una problemática. Hoy se habla de las empresas o iniciativas público-privadas, ¿verdad? Esto es eso, es comunidad, familia y Estado, ¿verdad? Y es que lo que más nos preocupa a nosotros desde la perspectiva de la operadora de pensiones es que no ganamos nada con llegar a levantar la bandera de alarma en los diferentes estrados o reuniones que tenemos en las empresas y demás, si no hay una posibilidad de solución. Claro. Y me refiero a esto, después de los 40 años está muy complicado conseguir empleo. ¿Qué fuentes de empleo estamos desarrollando para esta población en la que estamos, que ya estoy yo, para resolver? En los últimos 20 años es cuando se nos va a hacer el cálculo del monto que voy a recibir de pensión. Y si en esos últimos 20 años es cuando menos tengo empleo o es cuando se nos cae el ingreso
o el salario. Entonces, ¿cómo va a quedar esa foto en el momento que yo le tendría que generar muchísima responsabilidad al famoso ROP, que lo han hecho famoso en estos últimos tiempos, y al voluntario, al plan voluntario? Entonces ahí, si no hacemos ajustes para generar empleo, ahora que estás hablando, Randa, que vienen las municipales y eso, pues sí, deberíamos buscar no solo qué estamos haciendo de actividades de esparcimiento y formación después de los 60, 65 años, sino qué vamos a hacer en esa ventana de los 40, entre los 40 y los a los 65. 60, que no se está generando empleo y que ahí están las personas que pierden un empleo a esas alturas, no hay forma de reponerlo. Y se les baja la pensión. Entonces yo creo que sí hay bastante tarea que hacer, y en el caso nuestro, pues lo que nos hemos dedicado sí es a levantar la bandera, decirle revise cuánto va a recibir dentro del tiempo que le toca para jubilarse o pensionarse, pero no tenemos la solución o la fórmula completa, nos faltan elementos para la ecuación. Y la otra parte que yo quiero hacer el llamado es que la gente que nos escucha, que es líder de opinión en las familias o en las empresas, también aprovechen, por favor, para tocar este tema con la gente joven, que hoy está empezando a laborar, que ya lleva algunos añitos laborando, y que se vean al espejo de aquí a 30, 20, 40 años y digan cómo se están haciendo cargo desde hoy para ese momento. Vean lo injusto que somos con la edad. Voy a decir algo que a muchos va a hacer gracia, pero realmente lo estoy analizando seriamente. Vean lo injusto que somos con la edad, que Brian Ruiz tiene 37 años. Además, creo que menos. ¿Okay? ¿Cuántos años tiene usted, Randall? Yo tengo 37. Pero ¿por dónde viene el comentario? No, es que hay gente, por ejemplo... Estamos jóvenes todavía. Pero está muy bien. No, es que hay gente que dice... Bueno, no, es que Brian Ruiz ya está muy grande para jugar en la selección. Y entonces un día esos que tuvo un pleito con Fede al aire, una discusión con Fede al aire, le decía, ¿qué importa si tiene 37 años? Lo que importa es si juega bien o no, y juega mejor que un montón de jugadores que están hoy en la selección nacional. Y resulta que hay buena parte de la sociedad que dice, no, ya cumplió 37, ya va de salida. Sí. Y decía, por Dios. Y no solo, claro, yo se me va a decir, es un deporte de alto rendimiento. Sí, es un deporte de alto rendimiento. Pero si usted agarra a Brian, por ejemplo, será mucho mejor que un montón que jugaron la semana pasada, discúlpenme. Y los que tenemos un poquito más de memoria, había un portero italiano, Dinosov, que era extraordinario. Gianluigi Buffon en la Juve, 42 años, es portero de clase mundial. Claro. ¿Verdad? Pero entonces empezamos a ver socialmente esa presión muy complicada. Claro. Randall, yo quería retomar esto del libro, porque este libro no es de medicina, ¿ves? Sí. Sino que son vivencias y tiene consejos para vivir mejor como persona mayor y cómo cuidar la salud. Bueno, imagínese la sabiduría que usted acumuló, no solo de su vida, sino de que compartió 36 años en el hospital. En el hospital, sí. Yo me siento muy afortunado de poder haber hecho eso. Y entonces me fui a la universidad porque me pareció que era como un cierre muy lógico, muy bonito. Poder poner toda esa caudal de experiencias y vivencias y conocimientos al servicio de la universidad y tratar de influir, ¿verdad? En las diferentes carreras. La Facultad de Medicina es muy amplia, tiene 5 escuelas: enfermería, nutrición, tecnologías médicas, salud pública y lógicamente medicina, ¿verdad? Yo lo felicito además por eso, doctor. Muchas gracias. Ojalá no le rayen la facultad. Sí. Ayer nos rayaron la de nosotros. Sí, el doctor nos da un ejemplo vivencial, Randall, de lo que estamos hablando hoy, y de lo que por lo menos en mi caso particular, pues uno se inspira de ver personas con las responsabilidades que tiene hoy, sin ningún problema. Más bien, yo creo que está, como dice uno, pidiendo la bola ahí en la U. Dice Tony Picado que desde qué edad se puede pedir un plan voluntario. Después de los 15 años ya puede firmar un plan con ejerciendo la patria potestad el padre o la madre. Ahora, hay gente que incluso hoy nos apertura un plan voluntario para niños de meses de nacidos, y empiezan a ahorrar los papás en ese plan voluntario en nombre de ese niño, y a los 18 años ahí puede estar una universidad o puede estar una carrera acumulada, y ya después de los 18 el niño toma, o el adolescente toma control entonces del plan y de las decisiones que tome de ahí para adelante. Pero eso es un ejercicio muy interesante porque empieza a influir desde niño en la toma de decisiones y en la importancia que hay de este tipo de hábito. Sí, Sergio Monge dice que van a hacer un programa con las alternativas de las municipalidades para los adultos mayores.
Sí, que debe ser muy de interesante. acuerdo, porque yo creo que tienes mucha razón de que es una oportunidad de oro, ¿verdad? Para preguntarle qué va a hacer conoce su comunidad. Estos son solo niños y jóvenes, sino Claro. que los adultos mayores cuentan, Y ¿verdad? es que esas actividades que se hacen en muchas municipalidades, lo sé por experiencia que me comparte mi mamá, que se acerca a una municipalidad una vez por semana a congregarse con personas de la misma edad, pero últimamente me ha contado que la profe no llega. Le ha tocado asumir a ella Ajá. en la parte de Liderazgo. de bordar y no sé qué, y me dice, yo asumí, y yo le decía, y sí, lo que importa es que compartan, que se tomen algo, un café y compartan conocimiento o conversen un rato, porque resulta que la actividad es voluntaria. La Ok. profe llega de una manera voluntaria, porque por dicha existe, Sí. pero algo pasó, no pudo ir un par de veces o lo que sea, y entonces si esa profe no vuelve, ¿qué va a pasar con ese grupito de compañeras, por ejemplo, de mi mamá, que disfrutan mucho ese rato? Y se podría desvanecer. Entonces yo creo que sí, hay algo ahí importante que ojalá se No, pueda Hay mucho que hacer con el tema del gobierno local, porque hay que formalizar. pegarlo también con el sistema de salud, Claro. porque esto es la atención integral, ¿verdad? No es solo la parte que te den pastillas y te den inyecciones, sino Sí, que, reactiva. claro, reactivo totalmente. Entonces sí, hay municipalidades que son muy activas y pero otras no tanto, ¿verdad? Hay que Claro. emparejar esto, homogenizar. Doctor, muchas gracias por venir. Yo realmente estoy No. muy honrado y me alegro mucho volverlo a ver después de muchos años. Sí, está un rato. Tamaño Te rato. felicito a vos también, Randall, Gracias, lo por esa felicito a labor usted. extraordinaria que haces. Gracias, doctor. Don José, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación. Gracias a No, Joana, gracias por la invitación, claro. gracias a Joana Víquez, que siempre es nuestra cómplice en todo esto, y ahí está en la esquina de la mesa, no quiere aparecer en cámaras, pero hace un trabajo importantísimo para que podamos tener estas conversaciones. Y Que también se quiero- cuide Benevital, porque yo me lo puedo robar a Joana porque hizo el guión del programa de una manera extraordinaria hoy. Me mandó Sí. una tabla diciendo arranque, Randall, salude. Yo, opa. y no se salga de aquí, porque si no, viera lo que le puede pasar. Y quiero mandarle un saludo a Adrián Salazar Morales, el director de inteligencia comercial del Banco Nacional, que por ahí me acaba de avisar que estaba en sintonía, y porque son de los cómplices nuestros en el desarrollo de esta función en el conglomerado del Banco Nacional. Muchas gracias, Adrián, porque siempre nos está apoyando en lo que está a su alcance, y para nosotros eso es muy importante. Recordarle a las personas que estamos en el 2212-0900 para continuar conversando sobre esto, y reiterar el agradecimiento en nombre de Benevital al doctor por su presencia hoy aquí, por su trabajo, y pues ojalá que contemos con su apoyo muchos años más, y hacer eco de ese libro que nos contó. Tal que vez Benevital, está ¿verdad? disponible. Lo pueda Algo donar. tenemos de una que vez, hacer, de una vez. algo tenemos que hacer, pero Ya en los años. es un manual que yo creo que todos deberíamos buscar la manera de leernos. Usted no Muchas sabe gracias, quién, doctor. Usted no sabe quién se lo acaba de decir. Mañana le va a tener solucionado esto. A Joana. María Isabel Monge dice, estamos muy felices con el nuevo hospital, pero no hay que olvidar que hay geriatras luchando además en todos los hospitales de la caja, y es cierto, Así con es. muchos menos recursos y más población. No, esto, mucha razón y muchas gracias por la observación, pero este proyecto que va del nuevo hospital va también con la red a todo el país, y va a ser fortalecido de todos los geriatras que hacen una labor extraordinaria. Nosotros tenemos 142 geriatras graduados en Costa Rica, es una especialidad de 5 años y lo hacen maravillosamente. Muchas gracias. El doctor escogió la canción, escogió Piero, viejo, mi querido viejo. Esta canción yo creo que nos toca el alma a muchos. 3:29, hasta luego. A las 7 de la tercera emisión de Noticias Monumental. Feliz tarde. Es un buen tipo, mi viejo.